Protoboard, tablilla de metal y plástico que se emplea para armar circuitos electrónicos sin tener que soldar las componentes y poderlas reutilizar en otros circuitos. A continuación se presentan los dos tipos de protoboard más comunes de comprar y de utilizar por los alumnos para armar circuitos. Los modelos anteriores no son los únicos que se fabrican. También hay otros modelos como el que se presenta a continuación. Las herramientas indispensables a emplear en el protoboard son las pinzas de punta y las pinzas de corte, que se pueden también emplear otras más especializadas que se conocen como pinzas peladoras. Además, se requiere de utilizar alambre de tipo telefónico calibre 22 o 23. Se corta un pedazo de alambre. Se coloca un extremo del alambre en las pinzas de punta, dejando libre el espacio de alambre a pelar, y con las pinzas de corte, haciendo palanca, se quitará el pedazo de aislante que debe de ser de 5 a 7 milímetros. Es conveniente elaborar pedazos de alambre de distintos tamaños, pelarlos por ambos lados antes de armar un circuito. Esto reduce en gran medida el tiempo de armado de un circuito, porque siempre será más fácil doblar e insertar alambritos ya hechos que estar recortando uno cada vez que lo voy a usar. Para usar el protoboard en toda su capacidad, se requiere de interconectar las líneas comunes en el protoboard de 840 puntos y así también conectar las líneas comunes de un lado con las del otro, respetando las polaridades. Lo más actual para alimentar con voltaje un protoboard son las fuentes. A continuación se muestra la vista de dos modelos por la parte superior y la parte inferior de los mismos. Los dos modelos de fuentes para protoboard que se presentan fueron hechos para usarse con el protoboard de 830 puntos. En las siguientes imágenes se muestra cómo las fuentes no se pueden acoplar directamente al protoboard de 840 puntos. Para conectarle la fuente al protoboard, no solamente se requiere de la fuente, también hay que agregar un cubo que tenga salida USB, un cable USB y el otro extremo del USB conectarlo a la fuente, como se muestra en la imagen. Para insertar correctamente la fuente en el protoboard, deberemos de observar las polaridades. La línea común roja con el positivo de la fuente y la línea común azul con el negativo de la fuente. También se pueden emplear cargadores de celular o eliminadores de pilas que ya no se estén usando para alimentar al protoboard. Lo único que hay que hacer es quitarle el conector y soldarle alambres. Solo verifique que el voltaje de salida del cargador como mínimo tenga 4.5 volts y como máximo 6 volts y una corriente mínima de salida de 300 mA. Otro medio de conexión que se ha dado en el protoboard son los cables DuPont, que son cables con conectores integrados. Se venden en tamaños específicos de 7, 10, 15 o más centímetros. En el armado de circuitos no es conveniente usar solamente cables DuPont. Es mejor combinarlo con los alambres y así no se enreda tanto el armado de los circuitos. En la siguiente imagen mostramos cómo se pueden utilizar los distintos tamaños de alambres que recomendamos que se cortaran y qué alcances tienen. En las imágenes se muestran diagramas eléctricos de resistencias en serie y en paralelo, y a continuación se muestran cómo deben armarse estos en el protoboard. Ahora presentamos los diagramas lógicos de los circuitos de transición de 1 a 0 y de 0 a 1, y después se presentan los mismos armados en el protoboard. Ahora presentamos el timer 555 en sus dos aplicaciones básicas, como multivibrador estable y multivibrador monoestable, además de un diagrama dibujado de protoboard en donde se muestran las dos aplicaciones y en el protoboard mismo con sus componentes. Por último presentamos cómo se utiliza un dip switch y un circuito integrado en el cual el dip switch encenderá y apagará dos LEDs y en el caso del circuito integrado
mostraremos cómo se hace un circuito contra rebotes. Con las resistencias energizadas, lo único que podemos hacer es medir corrientes o voltajes. En el circuito de transición de 1 a 0, el LED está encendido y se apagará al oprimir el botón, indicando con esto que ocurrió la transición. En el circuito de transición de 0 a 1, el LED estará apagado y prenderá al oprimir el botón, indicándonos que ocurrió la transición. Timer 555 como monoestable nos presentará un pulso de 2 segundos. Timer 555 como estable oscilará a una frecuencia de 2 Hz. En esta imagen presentamos un dip switch controlando el encendido y el apagado de dos LEDs y un circuito contra rebotes con un 74132 que son compuertas NAND Smith Trigger. Por último, en el dibujo del protoboard se presentan algunas conexiones y situaciones que nunca deben ocurrir cuando se arman circuitos en un protoboard.